Abra su Biblia en el último libro que tiene la Biblia, la Escritura, en el libro de Apocalipsis. Todo el consejo de Dios es la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Yo escuché alguna vez a alguno decir, yo no leo Apocalipsis porque me da miedo, yo tengo un libro favorito. Todo el libro de Génesis y Apocalipsis es la palabra de Dios. Está separado por libros, pero es la misma palabra, es un solo libro, con 66 libros. Es la palabra, todo el consejo de Dios. El apóstol Pablo lo llamaba el consejo de Dios. Apocalipsis, en el capítulo 2, el mensaje a la iglesia de Éfeso. Lo encontró fácilmente porque está el último libro de la Biblia. Vamos rápidamente a Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 1. El mensaje de este día, de esta noche, el día miércoles, se va a tratar sobre, antes de comenzar a leer, quiero darle un título para que, no sé si alguna vez se preguntó usted lo siguiente, el título vendría a ser una pregunta: ¿qué está primero, amar u obedecer a Dios? Amor a Dios u obediencia a Dios. ¿Qué es lo que busca Dios de nosotros? Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, dice así: mensaje a la iglesia de Éfeso, mensaje a las 7 iglesias, el mensaje a la iglesia de Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. El ángel es el pastor, el mensajero. El Señor resucitado le dice al apóstol Juan, por revelación del Espíritu, esto: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. El Señor se presenta así, como el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Versículo 2: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El mensaje del Señor Jesús, del Cristo resucitado, dado al apóstol Juan para la iglesia que se encontraba en Éfeso, en Grecia, en Asia Menor, un lugar donde dice que era un lugar rico, un lugar importante. Se encontraba una de las 7 maravillas del mundo, el templo de la diosa Diana, como para que podamos tener un contexto de dónde estaba ubicada la iglesia de Éfeso. Dice que ese lugar, dice que estaba una de las 7 maravillas del mundo, el templo a la diosa Diana, y la diosa Diana tenía en particular que la adoración era por medio de los placeres sexuales. Habían sacerdotisas, las cuales eran rameras, y toda la ciudad estaba influenciada por la lujuria, una ciudad pecaminosa. Pero había una iglesia en ese lugar, una iglesia del Señor, una iglesia que trabajaba para el Señor, una iglesia, como lo describe en el versículo 2, que el Señor conocía las obras de esa iglesia y conocía su arduo trabajo. Describe no solamente que la iglesia trabajaba, sino que usa un adjetivo arduo, ponía esfuerzo en el trabajo, le ponía muchas ganas al trabajo. No trabajaba de cualquier manera.
ponía todo su esfuerzo, toda su fuerza para trabajar para el nombre del Señor. Tenía paciencia, sabía esperar los tiempos de Dios. Una iglesia que dice que no soportaba a los malos. Tenía discernimiento esta iglesia. Había probado, puso a prueba si los que venían diciendo que eran apóstoles del Señor, lo eran realmente, y descubrieron que muchos venían en nombre del Señor y que no eran verdaderos, eran falsos, eran lobos rapaces disfrazados de ovejas. En el versículo 3 dice, ha sufrido, la iglesia sufrida por predicar el evangelio, sufrida porque una iglesia que estaba comprometida con la verdad, con la sana doctrina, sufría contradicciones, sufría quizás persecuciones. Una iglesia que no desmayaba, una iglesia que a los mentirosos los desechaba, una iglesia que se mantenía pura doctrinalmente, una iglesia que trabajaba, estaba activa, no era una iglesia estática, sino era una iglesia dinámica. El versículo 3 dice, y has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente. Y anteriormente en el versículo 2 dice, conozco tu arduo trabajo. Y otra vez en el versículo 3 dice, has trabajado arduamente por amor de mi nombre. En la versión original no dice por amor de mi nombre, por mi nombre dice. Y no has desmayado, o sea, nunca dejó de trabajar por el Señor y para el Señor. No has desmayado, era constante, tenía perseverancia, no era que un día sí, otro día no, un día sí, otro día no. Una iglesia que no se detenía. Una iglesia que ante los ojos de los demás es una iglesia perfecta. Ante los ojos del hombre una iglesia perfecta. Doctrinalmente perfecta, se predicaba la sana doctrina. Venía algún apóstol, decía que era de parte de Jesucristo, y era probado si realmente venía de parte del Señor, y lo encontraban falso y lo desechaban. O sea, los hermanos de la iglesia recibían palabra de Dios, palabra verdadera, enseñanza bíblica, la enseñanza del Señor. Pero el Señor, como tenemos un Dios que conoce lo que hay dentro de nuestros corazones, esta iglesia que trabajaba arduamente, que tenía paciencia y tenía muchas virtudes, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El título del mensaje es Dios, ¿qué busca de nosotros? ¿Qué pretende de nosotros Dios? ¿Qué es lo primero? Porque en Dios hay un orden. Primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. A veces el hombre cambia y altera el orden de Dios. Primero busca las añadiduras. Yo busco primero establecerme económicamente, busco primeramente hacer otras cosas y dejo para el último lo de Dios. El orden de Dios, primeramente el reino de Dios, primeramente buscar de Dios, que Dios reine en tu corazón, buscar conocer de Dios, buscar la justicia de Dios, buscar obedecer la palabra de Dios, la ley de Dios. Buscar la justicia de Dios, hago una aclaración, buscar la justicia de Dios es obedecer la ley de Dios, y la ley de Dios está en su palabra. Yo tengo que buscar primeramente que Dios reine en mi corazón y obedecer la palabra de Dios. Pero no me quiero ir del tema. El orden primeramente está en que primero tenemos que amarle a Dios. A veces nosotros queremos obedecer a Dios sin amar a Dios. Esta iglesia trabajaba para Dios, hacía muchas cosas para Dios, trabajaba en la iglesia, trabajaba para la obra de Dios, cuidaba la sana doctrina de Dios, era defensora de la palabra de Dios, predicaba la palabra de Dios, pero no amaba a Dios. Como muchas veces escuchamos o muchas veces se dijo, trabajaba para la obra de Dios, pero no conocía al Señor de la obra. No amaba al Señor de la obra. Y el Señor en el versículo 4, si usted fija su vista, en el versículo 4 del capítulo 2 de Apocalipsis, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Versículo 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. El candelero es el Espíritu Santo.
la luz que se encontraba en el altar. Una iglesia que no tiene la luz del Espíritu Santo es una iglesia muerta. Porque la Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que espiritualmente estábamos muertos sin el Espíritu de Dios. Arrepentite, iglesia, volvé, has dejado tu primer amor, recuerda por tanto de dónde has caído. Fíjense que dice, recuerda de dónde has caído, por tanto de dónde has caído. ¿Cuál ha sido el punto de inflexión? ¿En qué momento te desviaste? ¿En qué momento dejaste de amarle al Señor? Hacé memoria. ¿Cuándo comenzó ese amor a enfriarse? Quiere decir que todo aquel que llegó al Señor primeramente lo amaba con todo su corazón, pero en un momento ese amor se apagó. Ese fuego, esa pasión se apagó. Y lo que antes era fuego ahora, como la Escritura dice, solamente es una antorcha humeante. ¿En qué momento fue? ¿Cuándo fue cuando comenzaste a confiar mucho en tus capacidades? ¿Cuando dejaste de creer en Dios y comenzaste a creer más en vos mismo? Cada uno tiene que examinarse de dónde has caído. De dónde has caído y arrepiéntete. No solamente es importante saber en qué momento dejé de amarle al Señor, sino tengo que arrepentirme y volver a hacer las primeras obras, amarle como antes, poner esa pasión para Dios como antes. O si no, vendrá el Señor y quitará su candelero de su lugar. ¿Cuántos recuerdan cómo Dios formó el primer hombre? Dios formó el primer hombre, tomó el polvo de la tierra, lo formó, le dio una forma. Quizás era un hombre, un muñeco de barro que después Dios sopló sobre él su espíritu y esa persona y ese muñeco de barro y esa cosa de barro que había hecho Dios en forma de un ser humano, antes que sople Dios de su espíritu era solamente un ser que no tenía vida, pero cuando Dios sopló de su espíritu, dice que entró por la nariz de ese muñeco, de esa obra de Dios, se convirtió en un ser viviente. Si no te arrepientes, voy a quitar el candelero, voy a quitar mi espíritu. Vas a ser una iglesia muerta, vas a ser una persona sin vida espiritual. Vas a hacer todas las cosas para Dios, voy a venir a congregarme los días que haya reunión, voy a leer la Biblia, voy a orar, pero no voy a sentir a Dios, voy a estar como muerto. Porque el Espíritu de Dios es lo que pone el amor. Dice en Romanos capítulo 5, dice que Dios derramó en nuestros corazones de su amor por medio del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está, el fuego del Espíritu no arde en nuestros corazones, entonces no vamos a tener la pasión, no vamos a tener el amor de Dios. Y cuando no tenemos el amor de Dios, entonces todo se hace aburrido, monótono, se hace pesado. Cada mandamiento que leemos, cada demanda que Dios nos hace en su palabra, nos dice, no, esto no lo puedo cumplir. Esto es difícil de cumplir. ¿Se acuerda que Jesús decía a los fariseos, ustedes ponen cargas pesadas sobre aquellos que escuchan sus enseñanzas, sobre la gente, pero estas cargas ustedes ni siquiera la mueven con un dedo? Porque el fariseo, el religioso ponía mandamientos imposibles de cumplir a las personas. Ustedes tienen que obedecerle a Dios, ustedes tienen que hacer esto y lo otro. Y la gente decía, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo puedo decir que me deje de hacer lo malo, deje de pecar, deje de fornicar, deje de mentir, deje de robar? Si a mí me agrada hacer todo eso. Pero dice la Biblia que yo tengo que dejarlo, ¿cómo hago? ¿Cómo puedo hacer cuando Dios me dice tenés que perdonar cuando me cuesta perdonar? Porque me duele, me siento herido. Pero Dios no me sugiere, sino me ordena en su palabra que tengo que perdonar, así como Él me perdonó a mí. Pero ¿cómo es fácil perdonar? ¿Cómo es fácil dejar de hacer lo malo? ¿Sabe cuándo se hace fáciles los mandamientos, las demandas del Señor? Cuando uno ama a Dios. Es por eso que Dios le demanda a la iglesia de Éfeso, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Si nosotros hubiésemos escuchado
esta amonestación del Señor cuando le hacía a la iglesia de Éfeso: Señor, pero fíjate cómo trabajan los hermanos de Éfeso, fíjate cómo son cuidadosos de la sana doctrina, fíjate cómo defienden tu palabra. Y no trabajan de cualquier manera, sino trabajan arduamente. Le ponen muchas ganas, buen ánimo al trabajo. Pero en el corazón de ellos faltaba algo. Faltaba el amor. No, pero yo tengo que obedecerle a Dios. Yo tengo que ir a la iglesia, tengo que orar, tengo que ofrendar, tengo que diezmar, tengo que hasta ayunar, tengo que leer la Biblia. Y Dios me dice: ¿y el amor? ¿Por qué no me amas? La pregunta que vendría en este momento, que viene en este momento, es: ¿y cómo hago para amarle al Señor? Primero, el Padre nuestro es: venga tu reino. Si es reino del yo, si estoy preocupado por mí y todo es el reino del yo, el reinado del yo, donde el rey es el yo y tengo que satisfacer al yo, no hay lugar para el Señor. Por eso dice: arrepiéntete. Arrepentirse es morir a uno mismo. Jesús lo dijo así: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, muera, tome su cruz y sígame. ¿Quién puede tomar la cruz de Cristo si no ama a Cristo? ¿Sabe qué era la cruz para el judío? El madero era maldición. La cruz significa muerte. ¿Quién quiere morir? Nadie quiere morir. No es algo lindo la cruz. Padecer. ¿Quién quiere sufrir por Jesús? ¿Quién quiere sufrir por alguien que no ama? Nadie. ¿Quién está dispuesto a dar su vida por alguien que no ama? Nadie. ¿Quién quiere obedecer a alguien que no ama? Nadie. ¿Quién quiere perdonar si la persona que te pide que perdones, uno no la ama? No puedo perdonar porque me ha ofendido a mí. El ofendido soy yo. Duras cosas me pedís, Señor. Difícil son los mandamientos. Jesús dijo en Mateo 11:28: el que esté cansado y trabajado, venga a mí, que yo le haré descansar. ¿Sí o no? Sea manso y aprenda de mí, que soy manso y humilde de corazón. Póngase mi yugo, porque es fácil mi yugo y ligera mi carga. El yugo dijo que era fácil o difícil. Fácil. ¿Qué era el yugo? Caminar a la par del Señor, obedecerle al Señor. El yugo era un madero pesado que le ponían a los bueyes para que el buey no se corra, no se salga no se vaya para otro lado. Había un buey que lo guiaba. Era una madera pesada que le ponían en el cuello del cogote del buey. No podía, era pesado. Dice: pero mi yugo es fácil, dijo el Señor. ¿Por qué puede ser fácil un yugo? El yugo no era algo lindo. Pero dijo el Señor: el yugo es fácil y ligera, no pesa. ¿Por qué no pesa y es fácil? Porque el que se acerca al Señor lo ama. Cuando uno se acerca a Cristo, Cristo no es que tenga amor, Cristo es amor. Él es amor. El amor tiene un nombre, el nombre es Jesús. Es que si yo me acerco a Cristo voy a tener amor, voy a amarlo. Y cuando yo le amo a Cristo, entonces se hace fácil el cristianismo, se hace fácil orar, se hace fácil leer la Biblia. Yo anhelo congregarme porque quiero escuchar palabra de Dios. Eso no me lo contaron, eso no lo aprendí en ningún libro, ni lo vi en internet. Eso lo puedo decir yo, eso lo puede decir usted. Que cuando conocí al Señor quería oír palabra de Dios. Necesitaba escuchar palabra de Dios, necesitaba congregarse, quería reunirse con los hermanos, quería orar, quería leer la Biblia. Pero llega un momento en que eso se apaga. Ya no quiero leer la Biblia, no quiero orar, no quiero congregarme, no quiero.
pero lo tengo que hacer, tengo que obedecerle al Señor. El Señor me dice, no quiero esa obediencia. ¿Cómo que no quiero obediencia? ¿Qué está diciendo? La iglesia de Éfeso era una iglesia obediente, porque hacía la obra de Dios, ¿sí o no? Pero Jesús le dijo, tengo algo contra ti. Has dejado el primer amor, ya no me amás como antes, no me pones en primer lugar. En tu agenda no estoy en el primer lugar. Ya estoy, cada vez uno va corriendo más de la agenda al Señor y lo deja para el último. Si hay un hueco en mi agenda voy a ponerlo al Señor, pero si no hay un hueco no tengo tiempo. No tengo tiempo para orar, estoy ocupado en otras cuestiones. No tengo tiempo para leer la Biblia porque estoy ocupado en otras cuestiones. No tengo tiempo para congregarme porque tengo que hacer otras cosas. No estoy enojado, estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios. Estoy hablando a mí. Bueno, voy a venir. Voy a leer la Biblia también, si hay que leer la Biblia para que no me vaya mal, voy a leer un salmo, voy a leer algo para cumplir con el protocolo religioso, con la demanda religiosa. Voy a orar, el Señor también, voy a orarle al Señor, Señor, bendecime, Señor, ayúdame, Señor. Egoísta mi oración, porque tengo que orar, bueno, voy a orar, ya oré. Señor, mira que ya oré, anótame, registrame. Ya oré, ya cumplí. Me tengo que congregar, voy a ir. Pero si me queda tiempo, voy a ir. Porque primero tengo otras cosas. Dios me va a entender. Has dejado tu primer amor. Esa obediencia el Señor no la quiere. Dios quiere primero nuestro corazón. Tengo que ofrendar a Dios, me cuesta ofrendar porque primero tengo otras cosas. Dice el Señor, no ofrendes, lo dice en Corintios, ¿no? ¿Verdad? Cada uno no dé por necesidad, no dé por obligación. No, pero yo tengo que ofrendar porque tengo que obedecer a Dios. Quizás al pastor económicamente, financieramente le convendría decir, ofrende lo mismo por obediencia. Pero la Biblia me dice que tenemos que dar con amor, porque Dios, y con alegría, porque Dios ama al dador alegre. ¿Por qué Dios ama al dador alegre? Porque el dador alegre es aquel que lo ama al Señor y la ofrenda es un regalo de amor, es una ofrenda de amor. No es un impuesto, no es apagar la luz, no es ir a pagar el gas, cada vez está más caro, voy a pagarlo si no me cortan el gas, voy a ofrendarlo si no me corta la bendición, voy a diezmarlo si no me corta la bendición. En la ley, fíjese que Dios no exigía esto, el amor. ¿Saben por qué no exigía? Porque el Espíritu Santo no estaba. Pero Él decía por medio de los profetas que va a llegar un tiempo, voy a llamar pueblo mío a los que no son mi pueblo, y ellos me llamarán su Dios, y yo seré el Dios de ellos. Y yo lo voy a llamar hijo, y ellos serán mis hijos, y ellos me llamarán padre, porque pondré mi ley en vuestras mentes y en vuestros corazones. La ley de Dios ya no estaba en tabla de piedra, una piedra fría, como el mandamiento que le dio a Moisés, sino Dios iba a escribir su ley, su palabra, su voluntad en nuestras mentes, en nuestros corazones. Eso es el Espíritu Santo hablando en nuestra mente, hablando en nuestro corazón. Y como decía el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo me aprieta, y tengo la definición de constriñe, obligar a uno que haga algo, es apretar, obligar. Obligados por amor. Es como el padre o la madre que dice, yo tengo que hacerle esto a mi hijo, tengo que cocinarle a mi hijo. La madre cuando el niño, a su hijo, yo tengo que darle esto porque yo lo amo, no es porque me obligue la ley, sino porque yo lo amo. Una vez le preguntaron a la Madre Teresa de Calcuta cómo ella hacía para limpiar las sociedades, a las personas.
Y le decía, y una persona se acercó a un periodista y le dijo, yo no lo haría ni por $1.000.000, dice, hacer lo que usted hace, madre. Y ella sabe que lo que le dijo, yo tampoco lo haría por $1.000.000, porque ella no lo hacía por plata, lo hacía por amor. Cuando es por amor es más fácil. ¿Cómo haces para hacer estas cosas? Yo no lo haría ni por $10.000.000, yo tampoco lo haría. Yo lo hago por amor. Cuando es por amor no es difícil, es fácil, es agradable. Un cristianismo sin amor es difícil. Uy, me está prohibido, no puedo hacer, así que no puedo fornicar, así que no puedo tener relaciones con todas las mujeres que me vengan en ganas. Qué difícil esta religión. Claro que es difícil. Pero cuando uno conoce el amor de Dios, y como dice su palabra en 2 Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino viven para aquel que murió y resucitó. Está diciendo que yo cuando conozco que Cristo me amó y murió por mí y resucitó por mí, entonces yo no vivo para mí. Parece un juego de palabras. Cuando yo entiendo que el Hijo de Dios, lo voy a tratar de parafrasear, cuando yo conozco que el Hijo de Dios dejó el cielo, dejó todo el esplendor del cielo, dejó todo su señorío para venir a este mundo como un simple y limitado ser humano, pero lleno del Espíritu de Dios, se hizo obediente, siervo de todo, lavó los pies a sus discípulos, recibió insultos, recibió contradicciones, recibió blasfemias, y murió en una cruz como el peor de los criminales, lo hizo por mí, pecador, un vil pecador. Y resucitó y me dio su justicia y Él tomó mi pecado. Entonces digo, qué amor tan grande cuando el Espíritu Santo te revela eso. Yo no puedo vivir para mí, yo voy a vivir para Él. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces todo se hace más fácil. Porque el Espíritu Santo es el que nos enamora del Señor. El Espíritu Santo es el que pone ese amor de Dios. Si usted tiene que orar mañana y hacer una petición a Dios, pídale que ponga de ese amor. Pero imagínese que su vida, su corazón es un vaso. Que si ese vaso está lleno no puede poner nada el Señor. Primero ese vaso tiene que ser vaciado de todo orgullo, de toda falta de perdón, vaciado de todo pensamiento propio, vaciado de todo argumento, y estar dispuesto a recibir lo nuevo que Dios tiene, recibir del Espíritu y ser lleno del Espíritu de Dios, lleno de ese amor. Fíjese, si no es importante que el Señor le dice a la iglesia que mejor que cualquiera que nosotros, trabajamos arduamente para el Señor, discernimos si son buenos o no son buenos, son falsos o no son falsos. El Señor te dice, falta algo, tengo contra ti, algo en tu contra, y arrepentite, le dice el Señor. ¿En qué pecado, Señor? Si no pequé, me guardé, no hice lo malo, no me amás. ¿Por qué será pecado el no amarle al Señor? ¿Se acuerda cuando busquen su Biblia, por favor, en Mateo capítulo 22, versículo 34, Mateo capítulo 22, versículo 34. Mateo 22, Mateo capítulo 22, versículo 34. Mateo 22, 34. ¿Lo encontró? Entonces, el mayor mandamiento. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante.
es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Yo siempre digo, de estos dos mandamientos depende toda la Biblia. Toda la Biblia se resume en dos mandamientos y el denominador común es la palabra amor. Por eso Agustín de Hipona decía: amá con todo tu corazón y está permitido todo. Porque si yo amo a Dios, voy a obedecerle a Dios. Si yo amo a mi prójimo, no voy a hacerle mal a mi prójimo. Entonces te cumple todo tu mandamiento. Sos libre de hacer lo que quieras, pero dentro de ese marco llamado amor. Si hay verdadero amor, uno vive libremente. Es porque está sujeto a ese amor. ¿Cuál es el gran mandamiento, Señor? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Cuál es el mayor mandamiento? No dijo sugerencia. Entonces, si yo quebranto este mandamiento, estoy quebrantando la ley de Dios. ¿Cuál mandamiento me está hablando? Amar a Dios. Y si quiebro el primer mandamiento, quebranto el primer mandamiento, todos los demás, como el juego ese de dominó, todo viene por consecuencia ya, ¿no? Me es difícil perdonar, me es difícil amar, me es difícil congregarme, me es difícil leer la Biblia, me es difícil estar en comunión con Dios, porque no lo amo a Dios. A veces primero, y los pastores, los maestros, a veces enseñamos otras cosas y no enseñamos el primer mandamiento, amar a Dios. Enseñamos otras cosas. El hermano tiene que dejar de hacer lo malo. ¿Y cómo hago? Primeramente tenemos que buscar de Dios. Buscar el rostro del Señor hasta buscar la presencia de Dios, hasta encontrar a Dios, buscarlo a Dios en su palabra, como dijo Jesús, escudriñar la Escritura porque ellas hablan de mí. Leer la palabra de Dios y estudiar la palabra de Dios para conocer de ese Dios, conocer de ese Cristo, leer los evangelios porque Cristo es la exegesis de Dios. Es la revelación más clara de Dios. Cuando yo conozco de Cristo, conozco al Padre. Cuando conozco de Cristo, conozco del amor del Padre. Cuando conozco y leo de Cristo, que Cristo tenía compasión, Cristo perdonaba, Cristo habló del hijo pródigo, que había un hijo que no era de los peor, fue y gastó todo lo que tenía, lo que le había sacado el Padre, después volvió y el Padre no le reprochó nada, solamente lo abrazó y lo besó. ¿Así es Dios? Sí, así es Dios. Está dispuesto a perdonar a aquel que se arrepiente. Entonces Dios es amor, sí. Entonces yo lo amo porque me perdonó a mí mucho. Jesús dijo, el que se le perdona mucho, ama mucho. Esta mujer se le perdonó mucho, por eso desde que llegó no deja de besar mis pies, dijo el Señor. Pero nosotros, como no sabemos cuánto se nos perdonó. Por eso dice el Evangelio de Juan, dice que Cristo estaba lleno de gracia y verdad, de verdad y gracia. ¿Por qué? Porque el Evangelio primeramente lo que nos revela, ¿qué es lo que nos revela? Que somos pecadores. ¿Qué es lo que nos revela, por ejemplo, Romanos 1 al 3 o al 4? Que somos pecadores, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos estamos condenados al infierno. Pero después nos revela la gracia. La verdad es que estamos condenados al infierno sin Cristo. Entonces la verdad es necesaria para recibir la gracia, el perdón, porque dice, Dios te ama. Y está bien, me merezco porque yo hice tantas cosas buenas, dice alguien. Dios te va a perdonar de qué si no hice nada malo. Le damos la gracia, mostramos la gracia de Dios, el favor de Dios, pero no le mostramos la verdad. La verdad es que tu corazón, eso lo dijo el Señor, es un sepulcro, está lleno de muerte, de malos olores. Así dijo el Señor, su garganta es un sepulcro abierto. Cuando hablamos, sale de nuestra boca no el aliento, sino el mal olor de lo que hay en nuestros corazones. Eso lo dijo el Señor. Así somos nosotros, sí. Y si te morís hoy, te vas al infierno, así, sí. Tengo una buena noticia, Dios te va a perdonar si te arrepentís. Gracia y verdad. Acérquese confiadamente al trono de la gracia. Pero primeramente tenemos que conocer la verdad. Buscar de Dios, amarlo a Dios.
Juan 14, 15, busque en su Biblia. Entonces vimos que el amar a Dios es un mandamiento. Por eso a la iglesia de Éfeso el Señor le dijo, tengo algo contra ti. Juan 14, 15. Un solo versículo vamos a leer. Fíjese que cuando Jesús demanda obediencia, siempre pone una condicionante. Juan 14, 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14, 15 dice así, si me amáis, guardad mis mandamientos. Hasta así nomás. No pone el Señor, obedézcanme, no dice el Señor como quizás decía la ley de Moisés. Dios en el Antiguo Testamento no le dice a su pueblo, amen a Dios. En Deuteronomio se dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, pero la gente no podía cumplir, la ley era contraria porque no podía amar a Dios. Eso que ellos vieron que cayó maná del cielo, Dios lo alimentó, Dios lo sacó, lo hizo rico, un pueblo esclavo, le dio todo, pero el pueblo no amaba a Dios. Temía a Dios por el castigo, pero no podía amar a Dios porque el Espíritu Santo no estaba. En cambio ahora Dios nos demanda amor. Y esta ley se cumple, la ley del amor. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Señor Jesús. Si me amáis, ¿me amás? Sí, Señor, te amo. Guardad mis mandamientos entonces, obedéceme. Guardalo en tu corazón, mis mandamientos. Segunda de Timoteo, busque rápidamente a Segunda de Timoteo 3:2. ¿Qué pasa cuando no se ama a Dios? ¿Qué pasa cuando no amamos a Dios? ¿A quién amamos? Segunda de Timoteo, busque, ahí está la respuesta. Segunda de Timoteo 3:2. Por eso en el antiguo pacto fracasaba el hombre queriendo cumplir la ley de Dios porque no podía amar a Dios. Segunda de Timoteo 3:2. Si uno no ama a Dios, ¿a quién ama? Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, etcétera, etcétera. Y continúa. Hasta allí nomás quería leer el versículo 2 del capítulo 3 de 2 de Timoteo. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y eso vemos, hombres que se aman a sí mismos. ¿Por qué? Porque su Dios es su propio ego. Se aman a sí mismos. No, pero yo tengo que amarme a mí, sí, pero amar primero a Dios. Y cuando amo a Dios, entonces el amor que uno se cuida no es idolatría, porque primero amo a Dios. ¿Qué pasa cuando hay hombres amadores de sí mismos? Son avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y esto es una realidad. Esto es una realidad. Mateo 15, busque su Biblia, Mateo 15. Mateo 15, 7. Mateo 15, 7. Mateo 15, 7. Mateo 15, 7. Dice, hipócritas, le dijo el Señor, siempre tan directo nuestro Señor, no usaba eufemismos ni indirectas. Hipócritas, le dijo a los fariseos, porque cuando los fariseos decían, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos para comer? Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Dice el Señor, este pueblo, como dijo Isaías, en Isaías 29:13 Jesús lo citó Isaías, dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, de labios. Decían, sí Señor, sí te amo Señor, te alabo Señor, pero era mentira porque su corazón amaba a un ídolo, amaba las cosas de este mundo. Su honra
es vana porque es como doctrina, como enseñanza de hombre. ¿Sí? Era como, ¿saben lo que quiere decir? Enseñando como doctrina, mandamiento de hombre. Usaban ellos como una oración aprendida de memoria. Y repetían esa oración con sus labios porque estaba aprendida de memoria, como hacen muchos evangélicos, muchos católicos quizás, repiten de memoria, como loros. No salía palabra del corazón. Solamente eran palabras y con sus hechos demostraban que las palabras eran mentirosas, eran una honra vana. Este pueblo de labios me honra. Démosle al Señor alabanza con nuestros labios. Está bien, en la iglesia le podemos hacer, pero después salgamos y hagamos con nuestra vida, con nuestro corazón, nuestros hechos. Respalden esas palabras que le dijimos al Señor. O si no, es una honra vana. Mi corazón está lejos del Señor. ¿Qué quiere el Señor? Es el Señor. ¿Cómo puedo honrar? Honrar es darle honor. ¿Cómo puedo darle honor al Señor? ¿Cómo puedo adorar al Señor? Con mi corazón. Dios quiere nuestros corazones. Dios quiere tu corazón. Dios quiere que le ames, porque Él te ama. Que no sea como dijo Isaías, que no sea como dijo el Señor. De labios me honra. Los fariseos se fijaban mirando. Dice, no, es pecado si te lavas, si comes sin lavarte las manos. Comes cosas inmundas. Lo inmundo no está afuera, dice el Señor, lo inmundo está acá dentro del corazón del hombre. Fíjense cuando aquel que tiene una apariencia de piedad, una apariencia de cristiandad, se anda fijando dónde está el error del otro. Es pecado que comas con las manos sucias, es pecado que acá tal cosa, es pecado que haga cual cosa, es pecado todo eso. Pero no miran su corazón. Pero si yo alabo a Dios, decía el fariseo, no, pero tu corazón, Dios ve en tu corazón. En tu corazón no hay amor a Dios. En el corazón de aquellos fariseos religiosos había amor a ellos mismos, había amor a la religión, porque la religión le daba ganancias. Se amaban a ellos mismos. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 21, ya vamos a terminar. Juan capítulo 21, versículo 15. Todos los pasajes que estamos leyendo de la Escritura usted ya lo conoce. Juan capítulo 21, versículo 15. Ya Jesús había muerto en la cruz, había resucitado al tercer día y se le aparecían los discípulos, a sus apóstoles. Y esto cuando el encuentro de Jesús y Pedro, Juan capítulo 21, versículo 15, luego de Pedro haberle negado al Señor 3 veces cuando Jesús fue arrestado y tuvo este encuentro luego de esa negación de Pedro, dice Juan capítulo 21, versículo 15, cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacientas mis corderos, apacentá mis recién nacidos. Versículo 16, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí Señor, tú lo sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. ¿Me amás? Hace esto. ¿Me amás? Hace lo otro. ¿Me amás? Obedeceme. ¿Me amás? Obedeceme. Versículo 17, le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas? Pedro se entristeció de que le dijese por la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. 3 veces le preguntó, 3 directivas, 3 órdenes, 3 demandas diferentes le dio el Señor, dentro del mismo pastorado. Versículo 18, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderá tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieres. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Pedro, ¿me amas? Hace esto, hace lo otro, hace lo otro. Pedro, ¿me amas? Sí te amo, Señor. Entonces digo, ¿cómo vas a morir? ¿Vas a dar tu vida
por mí, porque me amás. Y con tu muerte vas a glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque me amás, dijo el Señor. Señor, te amo. Entonces vas a morir. Para, Señor, ¿no escuchaste bien? Te dije que te amo. Pero vas a morir por mí, vas a ofrendar tu vida para mí. El que ama al Señor está dispuesto a dar la vida por el Señor. La religión dice otra cosa. Hay predicadores que dicen otras cosas, por supuesto. Hay predicadores, hay religiones que solamente lo que hace es adular al oyente. Tenemos un Dios que te ama y que va a cumplir todos tus deseos. El Dios que está a tus órdenes y no te demanda nada. Ni siquiera te pide que lo ames. Solamente repetir una oración cuando te acordéis cuando tenga necesidad. El verdadero Dios, el Dios verdadero, dice, tenés que amarme con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento. Y si me amás, obedéceme. Y si me amás, dijo el Señor, si quieres ser mi discípulo, tenés que aborrecer a todos los demás. No podés amar tu propia vida más que a mí. No podés amar a tus propios hijos más que a mí. No podés amar a tu mamá ni a tu papá más que a mí. Así es el Señor. Ese es el Dios verdadero. Por supuesto, después hay otro Dios que uno forma en su corazón a imagen y semejanza de cada uno. Tenemos un Dios que se parece más a Papá Noel, un Dios que se parece más al genio de la lámpara, un Dios de la prosperidad. Esos dioses son con minúsculos, no es el Dios verdadero. El Dios verdadero dice, ¿me amás? Si me amás, hace mi obra. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. ¿Pero me amas? Sí. Obedéceme. ¿Me amas? Sí. Te voy a decir cómo vas a morir. Vas a ir a un lado, pero aunque no quieras, pero con tu muerte vas a glorificar a Dios. Y ahora seguime. Lucas 14, 26 dice, no lo busques, yo le leo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer e hijo, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. La cruz, qué fea la cruz. La cruz, qué fea. Es como decía, es como si nos dijera hoy día, el que quiere ser mi discípulo, traiga su féretro, traiga su cajón, su ataúd. Qué feo. Me está hablando el Señor de esas cosas. Yo pensaba que me iba a decir algo más lindo. Si quieres ser mi discípulo, el Señor, la Biblia dice que muestra un Jesús exclusivo. Algunas religiones muestran a un Dios inclusivo. Todos pueden venir, dice. Todos son bienvenidos. No, acá el Señor pone condiciones. Muchos querían seguirle al Señor, pero no podían. Nos sentamos privilegiados que podemos seguirle al Señor. Yo, los que están acá, yo veo que muchos vienen. ¿Por qué vienen? Yo creo que los aman al Señor, por eso vienen. Porque hay palabras que a veces son duras y golpean nuestros corazones, golpean nuestro ego. Pero venimos, ¿por qué? Porque sabemos, como decía el Señor, cuando esa multitud le seguía a Jesús, que tantas veces he repetido lo de San Juan 6, se fueron muchos y quedaron 12, y ustedes se quieren ir también y dudaban, me quedo, me voy, y no sé, pero Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabra de vida. ¿A quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Nosotros entendemos, lo que amamos al Señor, entendemos que solamente en Él encontramos palabra de vida eterna, en Él encontramos la vida, en Él encontramos el amor, en Él encontramos todo lo que nosotros necesitamos, porque le amamos. No tengamos miedo de decirle al Señor, yo te amo, pero yo quiero amarte más, Señor. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, hijo, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo exclusivo. Exclusivamente a los que me aman, dice el Señor, pueden seguirme. Únicamente, exclusivamente, los que llevan su cruz pueden venir en pos de mí. Por eso es muy importante, ahora te damos cuenta que es muy importante que obedecerle a Dios es amarle a Dios. La iglesia de Éfeso obedecía, pero en piloto automático le obedecía.
pero sin amor en su corazón. ¿Cuál es el gran mandamiento, Señor? Amarás a tu prójimo. No, ese no es el primero, es el segundo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Ese es el primero, sí, ese es el primero. Como a ti mismo. Ya para cerrar, quiero citar lo que cuando el apóstol Pablo en Corintios 13 habla de la preeminencia del amor, dice, uno puede dar todas las cosas, puede dar su cuerpo aún para ser quemado, puede dar toda su fortuna para los pobres, pero si no hay amor de nada sirve. ¿Por qué? Porque cuando estemos delante del Señor, estemos ya en el cielo delante del Señor, glorificados, en un cuerpo glorificado como el Señor, no hace falta obediencia porque no vamos a tener la tentación de la carne. Cuando estemos delante del Señor en los cielos, no va a hacer falta la santidad porque la santidad ya está en nosotros. ¿Qué es lo único que va a prevalecer? ¿Qué es lo único que nos vamos a llevar de este mundo para allá, para el otro mundo? El amor. Eso nunca va a dejar de ser. Todo lo que hoy en la iglesia tiene dones, hay don de profecía, don de lenguas, don de sabiduría, don de fe. Cuando estemos delante del Señor, ya no va a quedar nada. Pero lo único que va a prevalecer, como dice su palabra, es el amor. Y por eso es tan importante el amor. Porque en el cielo no hay nadie que va a poder, no hay ninguna persona, ningún ser viviente en los cielos desobedece a Dios. El que desobedeció a Dios fue Satanás y fue desechado de los cielos. Entonces es muy importante que la obediencia, que se entienda bien esto, es el amor. Porque el amor, después que uno ama a Dios, obedece a Dios como consecuencia del amor. Primeramente, Dios quiere nuestros corazones rendidos a Él. Ese es cuando se establece el reino de Dios en cada corazón. El Rey gobierna en mi corazón, en mi mente, en mis palabras, en mis decisiones, en mis emociones. El Rey de Reyes gobierna nuestros corazones por medio del amor. Entonces me es más fácil perdonar, me es más fácil amar a mis enemigos, me es más fácil amar a mi prójimo, me es más fácil amar a mis hermanos, es más fácil, hasta saco la palabra fácil y la cambio por agradable. Congregarme es agradable, placentero, leer su palabra. Es un deleite orar a Dios. Ya lo que era difícil se convierte en agradable, se convierte en deleite, porque hay amor. Porque cuando no hay amor, todo se hace difícil, todo se hace pesado, todo se hace gravoso, todo me cuesta. Pero cuando hay amor, todo es fácil. Has dejado tu primer amor, dice el Señor. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo te